Hola, y vamos a comenzar hablando de un tema nuevo, pero que en el fondo todos hemos oído en múltiples ocasiones el término, la presión. Y vamos a comparar varias situaciones. ¿Por qué, por ejemplo, cuando estamos en el agua, esta es la superficie del agua, aquí hay una persona de pie, ¿vale? Muy mal dibujada, estamos en el agua, no caminamos sobre el agua, no sumergimos sobre el agua, ¿verdad? No somos capaces de flotar nuestros pies, digamos, sobre la superficie del agua. Sin embargo, pongamos que estamos en el mismo agua, en el mismo mar, tenemos una balsa, ¿vale? Sobre la que nos colocamos sobre esta balsa y pues somos capaces de estar encima de ella, remar incluso, paddle surf, todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué estas dos diferencias? ¿Por qué una persona, por ejemplo, caminando sobre la nieve se hunde y sin embargo si se ponen unas raquetas, sabéis lo que son unas raquetas, en los pies no se hunde? ¿Por qué cuando nos tumbamos sobre una cama elástica, la cama elástica apenas se hunde? Y sin embargo, si nos ponemos de pie sobre la cama elástica, se hunde muchísimo, ¿vale? Bueno, pues es por efecto de la presión. Es decir, cuando aplicamos una fuerza, como puede ser en este caso nuestro peso, ¿vale? No solo influye el valor de nuestra fuerza, que es una magnitud vectorial, sino que también influye en qué superficie estamos aplicando esa fuerza, ¿vale? No es lo mismo, por ejemplo, y veíamos el ejemplo de la cama elástica, si nos tumbamos sobre la cama elástica, la superficie, nuestro peso es el mismo, estemos de pie o estemos tumbados en la cama elástica. Pero la superficie de contacto con la cama elástica, si nos tumbamos sobre ella, es mucho mayor que si estamos de pie sobre ella y en el contacto, la superficie de contacto con la cama elástica son solo nuestros pies, ¿vale? Entonces, a esa relación entre la fuerza aplicada y la superficie sobre la que se aplica esa fuerza es lo que se llama la presión, ¿vale? Y se define como vemos aquí. La presión, que además se usa la letra P para designarla, ¿vale? Es la magnitud que mide la fuerza por unidad de superficie. Es una magnitud escalar, es decir, no tiene un vector, no hay un vector que la describe, ¿vale? Su módulo es lo que nos interesa, vamos a decir así, es escalar. Y en el sistema internacional se mide en pascales, que se representa por la letra PA, Pascal. Muy importante en los ejercicios de presión el tema de las unidades, porque hay un montón de unidades de presión diferentes y muchas veces nos dan los datos del problema en un montón de unidades diferentes que no son las unidades del sistema internacional, no es el metro cuadrado, a veces nos dan los datos en centímetros cuadrados, por ejemplo, ¿vale? Entonces eso en todos los problemas, mucho cuidado con las unidades. ¿Cómo se calcula la presión? Bueno, pues la presión es P, es igual a la fuerza aplicada dividida entre la superficie sobre la que se aplica esa fuerza. De forma que con esto se define el pascal. El pascal es la presión que resulta cuando se ejerce una fuerza de 1 newton, es decir, un pascal, ¿vale? Es la fuerza que resulta de aplicar 1 newton en 1 metro cuadrado de superficie, ¿vale? De forma perpendicular a ella. Bueno, vale. Como un pascal es una unidad muy pequeñita, ¿vale? Eso ahora mismo no os haréis una idea de cuánto es un pascal,
pero sí que os diré que es muy común utilizar múltiplos de los pascales. Se habla de hectopascales, de kilopascales, pero bueno, después cuando veamos la física de la atmósfera hay muchísimas más unidades de presión. Se utilizan los bares, los milibares, se utilizan unidades como las atmósferas, se utilizan unidades como milímetros de mercurio. Es decir, cuando hablamos de presión hay muchísimas unidades de medida, pero si hacéis los problemas siempre con unidades del sistema internacional, es decir, Newton, utilizando Newton, pascales, metros cuadrados, no tendríais problema. Si alguna de esas cosas cambia de unidades, ahí podemos fallar en algún ejercicio, entonces ojo con eso. Última reflexión. Claro, la presión cambia siendo, como decíamos, el ejemplo de la cama elástica, y os pido que os lo recordéis. La fuerza que aplicamos en la cama elástica, es decir, nuestro peso es el mismo. Sin embargo, la presión sobre la cama elástica es diferente si nosotros estamos tumbados que si estamos de pie. Haremos mucha más presión, ¿vale?, sobre la cama elástica si la superficie es pequeña. Aun siendo la misma fuerza, nuestra fuerza-peso, si nos ponemos de pie, la superficie de contacto con la cama elástica es mucho más pequeña. Son tan solo nuestros pies. Entonces la presión será un valor mucho mayor. Vamos a ver ejemplos y con ellos se entenderá mejor.